cual lleva por tema general las clases de palabras, categorías gramaticales, el verbo y la oración simple. Bueno, nuestra frase de la semana es: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Así es, muchachos. Estas dificultades que nos van a preparar es para que nosotros nos superemos día con día y así poder tener un destino extraordinario. ¿Cuál será nuestro destino extraordinario en esta ocasión, muchachos? Simple y sencillamente nuestra primera opción. Por eso, hoy debemos continuar preparándonos para llegar a ese famoso destino extraordinario. Bueno, nuestro primer tema que vamos a analizar el día de hoy es elementos y características básicas del español. Como ustedes saben, todas las palabras que nosotros utilizamos cotidianamente sirven para expresarnos correctamente a la hora de escribir y a la hora de hablar, pero estas palabras tienen sus propias características. Para poder distinguir estas características y estas clases de palabras, nosotros le vamos a llamar categorías gramaticales. ¿Sí? Es muy importante conocer estas categorías gramaticales porque con ellas hacemos el buen funcionamiento de la lengua y así lo podemos expresar y usar correctamente. ¿Pero qué es la gramática? La gramática es la que nos va a enseñar a escribir correctamente las palabras. Por esto nos va a llevar a una buena pronunciación y a una buena escritura. Esto es lo que nos va a proporcionar la gramática. Por lo tanto, ¿qué son las categorías gramaticales? Bueno, a este tipo de clasificación que tenemos y que se agrupan las palabras en la lengua, le vamos a llamar categorías gramaticales. Estas palabras van a tener una función y un significado. Por lo tanto, recordemos, como hemos venido observando en diferentes clases, tenemos estas categorías que son los sustantivos, los verbos, conjunciones, artículos, adjetivos, adverbios, preposiciones y los pronombres. Bueno, vamos a iniciar con estas categorías gramaticales. Al primero que vamos a analizar el día de hoy lo vamos a llamar el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Tema que nosotros hemos analizado desde la primaria y que hoy vamos a retomar. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos nos sirven para nombrar a todas las cosas, personas u objetos. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor tiene un nombre. Estos nombres, principalmente cuando son propios, le vamos a llamar como sustantivos. Por lo tanto, los sustantivos son estos nombres que se le dan a las personas o a los seres. Y así tenemos estos ejemplos: persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, España, computadora, México, árbol, casa. Esos son los sustantivos. Ahora vamos a analizar cómo se clasifican estos propios sustantivos. Bueno, para entender mejor los sustantivos y cómo se clasifican, vamos a analizar la siguiente tabla. Los primeros que tenemos son los sustantivos propios, los comunes, los abstractos, concretos y contables. ¿Cuáles son los propios? Los propios son aquellos que van a formar todas esas categorías, principalmente que le dan nombre a todas las cosas como personas, países o sujetos o objetos. Pero principalmente estos siempre van a tener una característica. ¿Cuál va a ser la característica? Por ser nombres propios, sustantivos propios, comienzan con mayúscula. Por ejemplo, Alberto, Europa, María, Asia, México, Consuelo, David, tal. Tenemos los sustantivos comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Son aquellos que van a nombrar a todas las cosas, objetos y seres. Todo lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, computadora, perro, cuchillo, mesa, gato. La característica es que por ser nombres comunes siempre van a estar con minúscula en su primera letra. Tenemos los abstractos. Los abstractos son todas esas ideas o sentimientos que tenemos, todas esas emociones que solamente lo perciben nuestros sentidos.
Por ejemplo, la inteligencia, la libertad, la bondad, el amor, la distribución. Tenemos los sustantivos completos. ¿Cuáles son estos sustantivos completos? Son aquellos que sí se perciben por medio de los sentidos, sea real o no. Por ejemplo, un bolígrafo, un plumón, un pizarrón, una mesa, la biblioteca. Estos los vamos a llamar sustantivos completos. Y tenemos los sustantivos contables. ¿Dónde usamos los sustantivos contables? Cuando nosotros estamos contando cosas, objetos o personas. Por ejemplo, 3 sillas, 4 mesas, 2 bolígrafos, 3 casas, 4 computadoras. Por eso se les llama contables. También tenemos los sustantivos no contables, los individuales, colectivos, derivados y primitivos. Los no contables son lo contrario de los contables. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son todos aquellos que no se pueden enumerar, pero están presentes. Por ejemplo, la harina. No decimos una harina, un agua, ¿sí? Simple y sencillamente estos no se pueden enumerar, pero sí se pueden medir de otra manera. Por eso se le llaman no contables. Tenemos los individuales. Estos son principalmente para mencionar en su forma de singular a todas las cosas objetos. Por ejemplo, tenemos barco, abeja, jirafa, libélula, silla. Y tenemos los colectivos, que es lo contrario. Ahora tenemos la flota, que nos está diciendo que son varios barcos, el enjambre, varias abejas, manada de ciertos animales, jauría de los perros, de los leones, parvada, ¿verdad?, de los pájaros. Tenemos los derivados. ¿Cuáles son estos sustantivos derivados? Son todos aquellos que van a derivar de una sola palabra, se van a derivar los otros. Por ejemplo, tenemos de la palabra libro, se deriva librería. De la palabra carro, se deriva carrocería. Y por último, tenemos los primitivos. Estos primitivos se les conoce también como palabras raíz. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras no se derivan de ninguna otra palabra, de ninguna otra. Son palabras raíz: perro, auto, libro, página. Porque si sus derivados de perro serían, ¿qué? Perrería. De libro, como vimos acá, librería. Por eso se les llama primitivos. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente categoría gramatical, que es los adjetivos. Así es. ¿Qué son los adjetivos? Son estas palabras que van a complementar al sustantivo. ¿Qué nos van a decir los adjetivos? Los adjetivos simple y sencillamente nos van a decir las cualidades generales, sus características o ciertas cuestiones particulares del sustantivo. Por ejemplo, tenemos este ejemplo: su sonrisa hermosa y sus lindos ojos destruyen cualquier barrera del corazón. En este caso tenemos al sustantivo sonrisa y al sustantivo ojos. Con estos adjetivos, hermosa, cualquier, barrera, lindos, ¿sí?, que nos están resaltando la sonrisa y los ojos de esta oración, de nuestro personaje. Estos son los adjetivos que resaltan las características o cualidades ¿de quién? Del sustantivo. Bueno, recordemos algunas situaciones de estos adjetivos. También se pueden clasificar. Principalmente, esto los venimos usando desde que estamos en quinto, sexto de primaria y en todo secundaria. Tenemos los adjetivos calificativos, precisamente como su nombre lo dice, nos van a calificar la característica del sustantivo. El perro es marrón, la jarra es grande. Tenemos los adjetivos demostrativos. Estos, ¿sí?, se van a encargar de señalar la distancia espacial que existe. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos de viaje. Este fin de mes tendremos examen. Tenemos los adjetivos posesivos, como su mismo nombre lo dice, son de pertenencia. Ese lápiz es mío. Esta mesa es tuya. Aquella puerta es de Gustavo. Tenemos los adjetivos numerales. Son todos aquellos que nos van a indicar un orden y cantidades. Por ejemplo, mi perro vivió 10 años. Déjame 2 pesos. ¿Sí? He quedado en segundo lugar. He obtenido mi primer lugar. Y esa es una de las cosas que vamos a usar próximamente.
Obtuve mi primera opción. Adjetivos relacionales son aquellos que van a relacionar al objeto designado con otro sustantivo. Por ejemplo, voy de viaje, familiar. Voy de viaje, familiar. Por eso estoy relacionando con quién voy a ir de viaje. Compré un libro escolar, compré un libro de literatura, compré un libro de caricaturas. Estoy relacionando lo que estoy haciendo con la situación en que me está ayudando. Y tenemos por último los adjetivos exclamativos. Principalmente estos adjetivos son aquellos que cuando usamos expresiones de exclamación o interrogación, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¡Qué miedo! ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuánto te costó tu libro? ¿Cuánto están cobrando? Estos son los adjetivos exclamativos. Ahora vamos a entrar al tercero, que es el famoso, único y espléndido verbo. El verbo. Es esta palabra que nos debe indicar dentro de la oración una situación, lo que todos decimos acción, ¿verdad? Siempre en todas las oraciones recordemos que va a haber una acción. ¿Qué está haciendo el sujeto? En este caso, estudia, riega, pinta, juega, vuela, come, amanece, abraza, canta, toca, convive. Recuerden que esos son los verbos. Los verbos son todos aquellos que en la oración nos está indicando la acción del sujeto. Recuerden que el verbo también es muy importante porque nos da el tiempo de la acción. Una acción que se hizo en pasado, una acción que se está haciendo en presente o una acción que se va a realizar en un futuro. Esos son los tres momentos más importantes del verbo. Acciones que ya sucedieron, que le llamamos pasado o mejor conocido como pretérito. Ayer jugué fútbol. Hoy juego fútbol, juego con ustedes. En futuro jugaré fútbol. Voy a jugar, es una acción que no realizó, pero que está por realizarse. Entonces, esos son los tres momentos o los tres tiempos más importantes en el verbo y los básicos, que son el pasado, el presente y el futuro. Nuestra cuarta categoría gramatical, muchachos, es el adverbio. ¿Pero qué es un adverbio? Bueno, un adverbio nos va a ayudar a modificar a un verbo, a un adjetivo o al propio adverbio. Pero ¿cómo recordar esta palabra? Muy fácil, miren. Adverbio, a de adjetivo, ver de verbo y por lo tanto el propio adverbio. Entonces, es un modificador. Los adverbios son modificadores que nos van a ayudar. ¿A quién va a modificar? ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, va a modificar al adjetivo, al verbo o al propio adverbio. Esos son los adverbios modificadores. Para que quede más claro, vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos un adverbio que va a modificar a un verbo. Veamos la siguiente oración. El correcaminos corre mucho. ¿Qué está pasando aquí? El correcaminos corre. Nuestro verbo corre, pero ¿cómo corre? Corre mucho. En este momento estamos modificando al verbo y por eso decimos que es un adverbio que modifica a un verbo. Tenemos el adverbio que va a modificar a un adjetivo. Tu jardín es muy bonito. Nosotros podríamos decir, tu jardín es bonito, pero queremos resaltar esa belleza del jardín, entonces ponemos, tu jardín es muy bonito. En este caso, muy es el adverbio que va a modificar a este adjetivo. Y tenemos el adverbio que modifica a otro adverbio. Mi colegio está bastante cerca. Nosotros podremos decir, mi colegio está cerca, pero no me conformo con eso. Yo digo, es que mi colegio está bastante cerca. Este es un adverbio que está modificando al propio adverbio. Esos son los tres momentos que tenemos con el adverbio. Nuestra categoría gramatical número 5 se conoce como conjunción. Las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones?
Como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, la conjunción es un nexo. ¿Qué es un nexo? Una unión. Las conjunciones nos van a servir para unir palabras, unir ideas. Estas conjunciones, el gran problema que tienen es que por sí solas no significan nada. Su función es directamente establecer distintas relaciones entre estas palabras y entre estas oraciones o ideas. Por ejemplo, te llamé para que me ayudaras. Te llamé, me ayudaras. El nexo para que, o la conjunción para que, está terminando de darle una idea y unir las mismas para que quede más completa esta oración. Estas conjunciones se dividen en copulativas, disyuntivas, adversativas, causales, consecutivas, condicionales, posesivas, comparativas y finales. Recuerden, en clases anteriores ya hemos hablado de ellas, hemos hablado de las copulativas y ni, dimos varios ejemplos, así como las disyuntivas, adversativas y causales. Revisemos nuestras clases y nuestros apuntes anteriores. Bueno, ahora tenemos las preposiciones. Las preposiciones, al igual que las conjunciones, son un nexo, nos sirven para unir. Pero la gran diferencia que tenemos entre estas dos, recordemos que las anteriores por sí solas no nos dicen nada, solamente nos sirven para unir. Pero en este caso, cada preposición sí le da un realce y un significado diferente a cada parte de la oración. Por ejemplo, tenemos: el perro está detrás del cartero. Detrás de es la preposición y aquí ya nos está diciendo dónde se encuentra. El perro está delante del hombre, delante de, nos está diciendo que está enfrente. Si ustedes se dan cuenta, aquí cada preposición sí le da una variable a nuestra oración y simple y sencillamente la complementa, introduce un complemento. El perro está al lado de los huesos, al lado de, sabemos en qué posición está. Los huesos están entre los dos perros. Y estas son las preposiciones. Vamos a recordar algunas de ellas. Bueno, recordemos. En clases anteriores vimos que las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, pro, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Se acuerdan? Así nos enseñaban en la primaria, hasta nos enseñaban cantadito. A, ante, bajo, con, contra, de, desde. Esas son las famosas preposiciones. Tal vez entre estas preposiciones con un significado propio, tenemos so. Tal vez una de las más complicadas, pero actualmente so está en desuso en nuestra vida cotidiana. Se utiliza más en los abogados. Los abogados son los que están utilizando más el so. ¿Por qué? Porque significa bajo o debajo de so pena. Cuando nos dicen so pena de muerte, quiere decir que está bajo pena de muerte. So pretexto, so capa, so color, bajo color. Eso se utiliza mucho en los pintores. Los pintores son cuando están usando capas de color para darle a todo ese matiz que quieren a su obra. Se decimos socolor. Tenemos uno muy nuevo gracias a los videojuegos, que se hizo muy famoso en la Real Academia, lo metió, se llama versus. Versus significa contra o frente a. Tenemos Ryu versus Ken. ¿Quién ganará la pelea? O sea, tenemos Ryu contra Ken. Eso significa versus. Y tenemos una de las últimas que se anexó fue vía. Esta preposición significa para que está pasando por o tiene que pasar por cierto lugar. Por ejemplo, conversará por vía telefónica. Voló de Texas hasta Australia vía Londres. O sea que pasó por Londres, por Australia antes de llegar a Londres. El artículo. Esta categoría gramatical son estas palabras que nosotros siempre encontramos que van acompañando al sustantivo. Por ejemplo, la casa, el coche, los muchachos. Son
los que acompañan al sustantivo y siempre, siempre van a ir primero, o sea, van a ir delante de él. ¿Quién es él? El sustantivo. Estos siempre nos van a dar género y número. Por ejemplo, el coche. El coche, recuerden que es ¿qué? Género masculino. La casa, género femenino. Y tenemos también el singular y el plural. Una casa, un coche, las casas, unas casas. Y estos artículos los vamos a dividir en definidos e indefinidos. Y estos son los siguientes. Los artículos definido o determinado va a ser el, los, la, las y lo, que nos van a decir el masculino, el femenino y el neutro. Y tenemos los indefinidos, el masculino, un o unos, y tenemos el femenino, una o unas. ¿Por qué le decimos indefinidos o indeterminados? Porque es un coche. Uno, ¿cuál? No sé, es un coche. Unos coches, ¿cuáles? No sé, son unos coches. Por eso les decimos que son indefinidos. En cambio, estos son definidos o determinados, porque yo digo, el coche, ¿cuál? El coche, ese que está ahí. Ah, perfecto. ¿Ok, muchachos? Estos son los artículos. Bueno, y por último en esta clasificación tenemos el pronombre. ¿Cuál es la función del pronombre? Su mismo nombre lo dice, pronombre, que va a sustituir al nombre. Entonces, la función que tiene esto es que cuando nosotros mencionamos el nombre de personas, de cosas, de animales, y cuando nosotros ya no los queremos mencionar, para no hacer pesada la lectura o la oración, simple y sencillamente lo vamos a sustituir por los pronombres. Por ejemplo, tenemos ellos están en las alturas. Ellos. No vamos a decir ya el Correcaminos, el Pato Lucas, Box Bunny están en las alturas. Lo podemos mencionar en un principio, pero si seguimos escribiendo, vamos a sustituir todos esos nombres por ellos. Ellos están en las alturas. Estos pronombres, ¿sí?, también tienen una clasificación. Tenemos los pronombres personales, que son él, yo, tú, ustedes, ellos. Tenemos los pronombres demostrativos: este, esta, ese, aquel, aquella. Tenemos los pronombres relativos: qué, quién, cuál, cuándo. Y tenemos los posesivos: mío, tuyo, suyo, mía, suya. Esta es, a grandes rasgos, los pronombres y sus características. Bueno, y de todas estas categorías gramaticales que hemos visto, ¿dónde las vamos a ocupar? Bueno, pues simple y sencillamente las vamos a ocupar en lo que es el enunciado, las oraciones. Pero vamos a empezar. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado va a ser una o varias palabras que expresan una idea. Eso es un enunciado. Una o varias palabras que expresan ¿qué? Una idea. Estos enunciados van a tener un sentido completo, pero el problema que tiene el enunciado es que este sentido, simple y sencillamente, en ocasiones va a aparecer como si algo le faltara. Y entonces vamos a tener que entender bien qué es un enunciado. Veamos. El enunciado siempre se va a distinguir por un punto y seguido, por signos de admiración o signos de interrogación. Esto que ustedes están viendo aquí le llamamos enunciados. He escrito un mensaje en el WhatsApp. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Qué miedo? ¿Tiene sentido? Por supuesto. No. ¿Tiene sentido? Sí. Si tú me preguntas, maestro, ¿puedo salir? ¿Puedo comer en el salón de clase? Y si yo te contesto, no, en ese momento tiene un sentido. Y, ojo, esta palabra tan simple, cuando tiene un significado, le llamamos enunciado, porque tiene un, ¿qué?
significado. Maestro, ¿me permite salir al baño? Sí. La pura palabra sí le vamos a llamar enunciado porque en ese momento tiene un significado. Quiere decir que tienes mi autorización para salir al sanitario. Estos son los enunciados. Bueno, pero un enunciado lo vamos a poder dividir en frase y oración. ¿Cuál es la diferencia entonces en estos enunciados llamados frase y llamados oración? ¿Cuáles son la diferencia? Veamos que una frase es de una palabra a varias palabras que tienen un sentido lógico, pero no tienen un verbo conjugado en forma personal. ¿Qué quiere decir en forma personal? Que este verbo no nos está diciendo una acción a realizar. Por ejemplo, tenemos árboles verdes. Nosotros podemos decir, mira, cielo azul, mar tranquilo. Si ustedes se dan cuenta, estas frases tienen significado para nosotros, pero no tienen un verbo. Por lo tanto, no lo podemos dividir. Y ahorita vamos a explicarlo con más calma. Lo que quiero ahorita es que quede bien claro qué es una frase. La frase es de una palabra a varias palabras, como lo vimos anteriormente con el sí, con el no, pero que tienen un significado para nosotros. Árboles verdes, limosnas de la iglesia, polvo amarillo, paisajes hermosos. Expresan una idea completa, pero estas no tienen un verbo de tipo personal. Ya vimos lo que son las frases, ahora vamos a ver otro tipo de enunciado. El otro tipo de enunciado lo vamos a llamar la oración. ¿Cuál es la oración? Al igual que en cualquier enunciado, es ese conjunto de palabras o palabra, las cuales nos va a dar un sentido, o sea, nos va a comunicar algo. A estas oraciones les vamos a decir que tienen totalmente independencia. ¿Por qué? Porque son la unidad más pequeña en que podemos tener ese discurso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una oración y una frase entonces? Quedamos que la frase no tiene verbo, por lo tanto no lo podemos dividir. ¿Qué quiere decir dividir? Que no lo podemos sacar el sujeto y el predicado. Esa es la gran diferencia entre frase y oración. Por lo tanto, la oración se puede dividir en sujeto y predicado. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que Marcos baila muy bien. Marcos es el sujeto, baila muy bien el predicado. Podemos dividirlo en sujeto y en predicado. Lo contrario de las frases. En las frases no sucede este fenómeno. Por lo tanto, una oración está formada por un sujeto, por un predicado y por lo tanto contiene un verbo. Ya que sabemos cómo se divide una oración, ahora vamos a hablar de las partes de ellas. Tenemos el sujeto y el predicado. ¿Pero qué es un sujeto? ¿Qué es un predicado? El sujeto también suele conocerse como sintagma nominal. Otra vez, el sujeto también suele conocerse como sintagma nominal. El sujeto es cuando nos referimos a la persona o animal o cosa de que estamos hablando. Es de quién se habla, quién efectúa la acción. Este es el sujeto. El predicado se le conoce también como sintagma predicado. Y aquí es cómo encontrar el sujeto, cómo saber, ya que tenemos el sujeto, ahora, ¿cómo vamos a encontrar el predicado? Bueno, va a tratar de qué realiza el sujeto, qué es lo que está realizando, o sea, qué se dice de él, qué se habla de él. Y en este momento tenemos lo que es el predicado. Entonces ya tenemos las dos partes más importantes de una oración: el sujeto y el predicado. Por ejemplo, mi hermano
se compró un automóvil. Mi hermano es el sujeto. Se compró un automóvil, el predicado. Yo viví en Italia. Yo, sujeto, viví en Italia. Viví, el verbo. Dice que es la unidad más pequeña que podemos tener. Perdí. Perdí. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? Bueno, ahorita lo vamos a explicar con más calma, pero me adelanto. Perdí. ¿Quién perdió? Yo. ¿Quién perdió? Yo. Entonces el sujeto es yo y el predicado es perdí. Miguel disfruta de estudiar en la noche. Miguel, sujeto, predicado, disfruta de estudiar en la noche. Entonces tenemos que la oración se divide en sujeto y predicado. Ok. Para que quede esto mejor y más claro, ya que es muy importante saber todo esto, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Un enunciado. Quedamos que un enunciado es una o varias palabras que expresan una idea. El enunciado lo vamos a dividir en frase y oración. La frase, recuerden que no tiene un verbo en forma personal, por lo tanto no se puede dividir. A este tipo de enunciados le vamos a llamar unimembres. Unimembres, porque unimembres, único, miembro. Solamente tienen un miembro. No lo podemos dividir en sujeto y predicado. Ejemplo, hola. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? No se puede saber. Sí, no, buenas tardes, bien, hasta mañana, auxilio, por favor. Podemos ver en estos ejemplos claramente que no los podemos dividir en dos miembros. Por eso se les conoce como enunciados unimembres. En cambio, la oración, que sí la podemos dividir en sujeto y en predicado, les vamos a llamar enunciados bimembres. Bi de dos miembros. Bimembre, dos miembros. ¿Cuáles son esos dos miembros? Uno, sujeto. Dos, predicado. Recuerden, ¿de quién o de qué se habla? Sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Predicado. Nani utiliza la bicicleta. ¿De quién estamos hablando? De Nani, sujeto. ¿Qué hace Nani? Utiliza la bicicleta. Sujeto y predicado, dos miembros, una oración, bimembre. Y todo esto, ¿quién se encarga de analizar y estudiar todo esto? Bueno, una palabra clave y un concepto importante es la sintaxis. La sintaxis va a ser esta rama de la lingüística que se va a encargar de estudiar, de analizar el orden correcto de las palabras. O sea, de todo lo que hemos estado analizando en esta clase, se va a encargar la sintaxis. Nos va a decir si está de forma correcta o incorrecta la forma en que estamos expresando o escribiendo estas oraciones. De esto se encarga entonces la sintaxis. Eso es muy importante. Por ejemplo, si nos preguntan cuál es la función sintáctica de los adjetivos y los adverbios, ¿cuál es la función? Pues la función ya lo analizamos en la clase anterior, es que van a modificar un verbo. Recuerden, adverbios, adjetivos, verbos, porque los adverbios van a modificar al verbo y los adjetivos van a alterar también al sustantivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos van a enseñar sus características. Ahora vamos a hablar de estas características generales que tenemos dentro del verbo. Vamos a hablar de estas características. Bueno, en el verbo siempre es muy importante saber qué nos está brindando. Solamente el verbo nos va a decir muchas cosas, pero ¿qué nos va a decir? ¿Qué podemos sustraer de él? Bueno, esta serie ordenada de posibilidades que va a adoptar el verbo, le vamos a llamar formas personales del verbo. ¿Cuáles son estas formas personales del verbo? Le vamos a llamar modo, persona, tiempo y número. Existen otras, pero para este caso solo necesitamos analizar estas cuatro. Estas formas personales del verbo. Vamos a iniciar con lo que se le conoce como modo. ¿Qué es el modo?
El modo es la forma en que expresas, la forma en que haces llegar. La modo es la actitud del hablante. Y para nosotros vamos a tener tres casos. Primero, el modo indicativo. Indicar va a ser y nos va a expresar directamente la acción del verbo. Esto quiere decir que nos va a presentar el verbo como un hecho real, algo que podemos ver, palpar y tener. Y a este modo le vamos a llamar el modo indicativo. Ya que se realizará o se está realizando. Por ejemplo, compramos. ¿Por qué es modo indicativo? Porque nos está indicando la acción que estamos haciendo en ese momento. Compramos, volveré, algo que voy a hacer, andaba, logrado, había salido, ha logrado. Son concretas, nos dice el modo exacto de lo que estamos realizando. El otro modo le vamos a llamar el modo subjuntivo. Es el contrario del indicativo. ¿Por qué? Porque aquí nos hace referencia a cosas que no están ocurriendo o que tal vez no sucedan, pero sí se expresa un deseo para que pasen, pueden o no pueden pasar. Si se fijan, es un poquitito más complejo, pero lo usamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, espero que venga, no sabemos si va a venir, por eso dicen que es un deseo. Algo que no está ocurriendo, todavía no viene, quiere que vaya, aún no decido si voy a ir o no. Deseamos que estudie, falta que él estudie. Si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho, ¿verdad? O si lo hubiera sabido, no tendría caso. Lo hubiera. Por eso se les llama modo subjuntivo, porque expresan un deseo, una necesidad de algo que no está ocurriendo al momento. Lo contrario del indicativo, algo que estaba ocurriendo, ocurrió o va a ocurrir. Me gustaría que Juan corriera. Ojalá que gane, no ha ganado. Estos son los modos subjetivos. Y tenemos el último modo. Tal vez el más usado por todos o el que más fácil se nos hace, que conocemos como el modo imperativo. Recordemos que el modo imperativo es el que nos va a dar un mandato, una petición, una recomendación, un ruego, una orden. Por ejemplo, canta. ¿Puedes salirte, por favor? Estoy pidiendo que te salgas. Primero agarra el dinero. Te estoy diciendo qué hacer. Primero agarra el dinero y luego ve a la tienda. Te estoy dando los pasos que tienes que seguir. Por eso se le llama modo imperativo, porque son aquellos que nos van a dar un mandato, una petición, una recomendación, un ruego. Esos son tal vez de los tres modos que hemos visto ahorita. Este es el más común. ¿Por qué? Porque los venimos analizando desde que estamos en primaria, principalmente este. Ahora vamos a continuar analizando todo lo que nos proporciona el verbo. El verbo también nos va a proporcionar lo que conocemos persona y número. La persona se refiere al que hace la acción verbal. Yo, primera persona, tú, segunda persona, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Eso se refiere la persona. Y tenemos el número. El número nos va a indicar si es singular o si es plural. Por eso se llama número. Piénselo así, número, uno o varios. Si es uno, estamos hablando que es en singular. Yo, tú, él, una sola persona. Si estamos hablando en plural, somos nosotros, ustedes, ellos, un grupo de personas. El verbo también nos va a proporcionar el tiempo. El tiempo nos va a indicar el momento en que se realiza la acción. Recuerden que podemos hablarlo en presente, en pretérito, o sea, pasado, y en futuro. Esos son los tres tiempos simples que nosotros manejamos en nuestra vida diaria. Hay tiempos simples. ¿Qué quiere decir con esto de los tiempos simples? Quiere decir que solamente estamos usando una sola palabra.
comí, corrí, jugué, comeré. Pero también tenemos los tiempos compuestos. Quiere decir que vamos a utilizar dos palabras. He comido, había comido, he corrido, habré jugado. Entonces, esos son los tiempos. Recuerden, son aquellos que nos van a indicar el momento en que se realiza la acción. ¿Y quién nos va a dar la acción? Sí, exactamente, el verbo. Para que quede mejor y más claro esto que estamos viendo, vamos a analizar el siguiente diagrama. Tenemos el verbo que nos va a proporcionar. Nos va a proporcionar persona, número, tiempo, modo y conjugación. Recordemos que la persona se refiere primera, segunda y tercera persona, se refiere yo, tú y él. Primera, segunda y tercera persona, yo, primera persona del singular. Tú, segunda persona del singular, y él, tercera persona del singular. Y luego tenemos yo, tú, él, sigue, nosotros, ustedes y ellos o ellos. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo se lee esto? Primera persona, nosotros del plural. Segunda persona, ustedes del plural. Y tercera persona, ellos o ellas del plural. Así se lee esto. Ahora, tenemos, recuerden, los tres tiempos: presente, pasado, conocido como pretérito, y futuro. Y el modo, los que acabamos de ver: modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Y por último tenemos la conjugación, que los vamos a conjugar, ¿sí?, en la primera, segunda y tercera persona, ya sea del singular o del plural. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan. Ahora vamos a analizar dos tiempos que son muy importantes: el famoso pretérito y el copretérito. El pretérito, recordemos que es una acción ya terminada, una acción que ya realizamos. Yo dije que no quería ir. Tú dijiste que tenías que estudiar. Él dijo que ya tenía novia. Son acciones totalmente terminadas que ya ocurrieron. Ya no están ocurriendo ni van a ocurrir. Ese es el pretérito. ¿Cuál es el copretérito? El copretérito igual nos va a referir una acción pasada, pero que por alguna razón no se sabe cuándo terminó o no ha terminado. No ha terminado. Por ejemplo, cuando estamos jugando y de repente se nos interrumpe el juego para ir a comprar algo o por una razón X. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estaba jugando. Estaba jugando. Lo interrumpí, ya no estoy jugando. O sea, la acción no fue terminada. Esos son los copretéritos. Yo comía muchos postres, comía, por alguna razón mi acción no fue terminada. Entonces, recordemos, el pretérito es una acción totalmente terminada en pasado, y el copretérito es una acción que por alguna razón se interrumpió y no fue terminada. Veamos otros ejemplos. Yo hablaba, tú hablabas, tú comías, nosotros vivíamos, ellos comían. Acciones que por alguna razón aún no han sido concluidas. Espero que con estos dos quede bien claro la diferencia entre pretérito y copretérito, principalmente el copretérito. Recuerden, copretérito, acción que por alguna razón no fue concluida. Hasta ahorita hemos hablado de los verbos que nos muestran estas acciones, estos modos, verbos que hasta cierto punto están conjugados. Tenemos unos verbos que no están conjugados. A estos verbos que no han sido conjugados los vamos a llamar
verboides. Estos verboides se dividen en infinitivos, gerundios y participios. Dependiendo su forma, nos va a dar su clasificación, si están dentro de los infinitivos, su gerundio o el participio. Veamos cuáles son los infinitivos. Los infinitivos tienen la característica que van a terminar en a, ir. Estos verboides serían cantar, soñar, amar, comer, escribir, morir, caer, correr. Todas las terminaciones en a, ir dentro de estos verbos los vamos a llamar, los vamos a clasificar dentro de los infinitivos. Tenemos los gerundios. Los gerundios son los que terminan ando, endo, yendo o su derivado yendo, ¿verdad? Cantando, ando, soñando, terminación ando, comiendo, terminación yendo, escribiendo, cayendo. A estas terminaciones, cuando los veamos en los verbos, los vamos a poner dentro de los gerundios. Y tenemos los participios. Los participios tenemos ado, ido y su derivado. Ado, ada, ido, ida. En masculino y en femenino. Tenemos cantado, soñado, amada, comido, escrito, muerto y caído. Recuerden que tenemos otra regla en los participios. Esta es la base, pero tenemos unos que son los irregulares, que van a ser terminaciones to, so y cho. Por si se los llegan a encontrar, terminaciones to, so y cho. Por ejemplo, escrito. Estos son los participios. Anteriormente ya lo habíamos analizado estos tres tipos de verboides. Para ir concluyendo sobre este análisis de los verbos, tenemos unos verbos que son muy especiales, pero muy especiales. Se les llama verbos de carácter impersonal, como llover, nevar, relampaguear. Estos verbos impersonales se les llama así porque no le podemos atribuir un sujeto, no le podemos atribuir si gramaticalmente dentro de ellos exactamente dónde empieza el sujeto, dónde empieza el predicado, y son un poquito más complicados de analizar, pero vamos a intentarlo. Estos verbos impersonales por lo general siempre van a estar en tercera persona. Recuerden, primera, segunda y tercera persona, pero fíjense de qué, del singular, del singular. Y estos los usamos principalmente en cuestiones meteorológicas. Se usan continuamente y cotidianamente en nuestra vida. Granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear, tronar, anochecer, amanecer, son verbos que en nuestra vida diaria estamos usando. Por eso es importante saber de ellos, analizarlos y tenerlos. ¿Dónde más los podemos utilizar? Cuando nosotros usamos sus derivados. Por ejemplo, cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. Anochece más temprano en invierno que en verano. Por aquí nieva muy poco. Aguas con esto. Recuerden que hace poco vimos sinónimos y antónimos y vimos qué significa nieva y nivea. Tengan cuidado con esto. La brisa de la mañana. Ustedes pueden checar cómo estos verbos, amanecer, usamos el derivado de amanece, granizar, granizó, llover, llueve. Y es una forma que nosotros podemos ir realizando para poder darle una textura a nuestras oraciones. Bueno, si ya no hay ninguna duda, vamos a realizar nuestras actividades de esta clase. Primeramente, ustedes van a encontrar un cuadro en el cual tienen su
ejemplo, su clasificación, pero nos falta la definición y la categoría gramatical. Aquí vamos a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8 categorías gramaticales. Aquí vamos a poner una definición básica que ustedes tengan de lo que entendieron, o pueden ver en sus apuntes. ¿Cómo se van a ayudar? Se van a ayudar con estos dos cuadros, con estas dos columnas. Tenemos su clasificación, por ejemplo, en la primera nos dice: se clasifican en propios, comunes, abstractos, concretos, contables, no contables, individuales, colectivos, derivados y primitivos, ¿verdad? Y podrán ver algunos ejemplos: cual, perro, bondad, suave, cuatro, harina, barco, enjambre, librería. Pero quiero que chequen esto, por favor, vean cómo lo van a leer. Clasificación propios, ejemplo, Juan. Comunes, ejemplo, perro. Abstractos, bondad. Concretos, suave. Entonces, si se fijan, están en negritas y en rojos, negrita y rojo. Así van a ir leyendo cada uno para que ustedes puedan entender mejor y darle respuesta. Esta tabla es muy importante porque aquí tienen el resumen de lo que van a ser sus categorías gramaticales. En la página 20 de nuestras actividades, en este caso la actividad 2, se nos está pidiendo lo siguiente: se nos está pidiendo que veamos cuáles son las funciones gramaticales de esta frase, o de esta oración. Por ejemplo, Ana concursó en un concurso de baile y obtuvo el primer lugar. En este caso ponemos Ana es un sustantivo, concursó es un verbo, él es una preposición, un es un artículo, concursó es un sustantivo, de es una preposición, baile es un sustantivo, y es una conjunción, obtuvo es un verbo, él es un artículo, primer es un adjetivo, lugar es un sustantivo. Recuerden que todo lo que escribimos y todo lo que decimos tiene una función gramatical, quiere decir que tiene un nombre. Entonces, en las siguientes actividades, en su actividad 2, vienen dos ejemplos, dos ejercicios donde ustedes van a complementar, van a poner cuál es la función de cada palabra que está ahí. El ejercicio físico y la buena alimentación son indispensables para mantener una vida saludable. Ahora ustedes me van a poner cuál es la función de cada una de esas palabras. Ay, me lastimé el dedo cuando abrí la botella. Espero que no exista ninguna duda. Está muy sencillo el ejercicio. En su misma página 20 van a encontrar la actividad 3. Nos dice que escribe qué modo y tiempo están las siguientes oraciones. Les doy 3 oraciones. José está acostumbrado a causa de sus preocupaciones. Ojalá mi hermano pueda aprobar el examen. 3. Haz lo que te pido. Ustedes tienen que ponerme si están en presente, pasado o futuro. ¿Y qué modo? Indicativo, subjuntivo o imperativo. Tienen que analizar bien su oración y ponerme el modo y el tiempo, o al revés, el tiempo y el modo. No hay ningún problema.